Hola amigazo, ¿cómo andan? Yo soy Treyes y en esta oportunidad vamos a hablar del Estados Unidos 4, Paraguay 1, un baile total show soccer, el nombre que ahora se me ocurre para el título, porque realmente lo que ha sido este encuentro es una locura, un paseo de Estados Unidos, una exhibición sobre todo el primer tiempo, un monólogo, un equipo que sabía lo que tenía que hacer para manejar la pelota, para superar al rival físicamente, para superar al rival tácticamente, futbolísticamente, una paliza total del equipo de Pochettino ante el conjunto de Alfaro que no le pudo encontrar respuesta prácticamente en ningún momento del partido, porque hubo algunas pequeñas modificaciones que fueron clave desde lo táctico para que Estados Unidos pueda potenciarse. Si vamos a la disposición inicial de Estados Unidos, jugó con Jairzinho Dest y Robinson por los costados, que son laterales prácticamente volantes, son muy ofensivos en el juego de ellos, tanto lo que se puede ver de ellos en el fútbol europeo. Serginho Dest casi que es más un carrilero, lo que hoy se llama, un tipo que hace toda la banda. Robinson en Premier League también muchas veces juega ya casi arrancando mitad de cancha, son muy ofensivos. Por eso Pochettino, entendiendo que el rival se defiende mucho y que va a atacar a los espacios y que va a tratar de saltear líneas para no quedar mal parado en esos duelos mano a mano que busca mucho Paraguay contra los rivales, te pone 3 en la saga. A Rim, a Richard y a Freeman, los cuales se comieron en un pancho a prácticamente todo Paraguay, sobre todo en esa primera mitad. ¿Por qué? Porque ya con 3 tenés una opción de pase más en salida, lo cual obliga no solamente a Sanabria, que estaba muy solo arriba en la primera mitad, a presionar, sino que ya adelantar un poco más al equipo paraguayo para tratar de encontrar esos espacios. Y encima, en la rotación de posiciones, ahí es donde hizo mucha diferencia, sobre todo con Pulisic, que hizo un primer tiempo sensacional, una maravilla, el futbolista del Milan, porque vos ves en el dibujo, ves línea de 5, ves dos volantes de juego, McKennie y Adams, McKennie otro que es un partido sensacional también, con Tillman, Balogun y Pulisic. Vos pensás, bueno, los tres últimos mencionados, uno por la derecha, el medio y la izquierda, no, ni derecha, ni izquierda, ni medio, ni nada. Simplemente tres tipos que juegan a la pelota y se pasean a Paraguay. Básicamente. ¿Por qué? Porque Pulisic, en el dibujito sí, arranca a la izquierda, pero se cerraba por zona central. Y lo volvió loco a Cáceres, que si no fue de lo peor de la cancha junto a Sanabria, que pegan el palo. Amonestado rápido Cáceres, condicionado para el resto del encuentro. Robinson atacando mucho esa banda, hizo destrozos con algunos pases, con algunas acciones donde él subía. Y Pulisic cerrándose, lo que provocaba era un desorden en la defensa de Paraguay, porque no lo tomaban, porque al mismo tiempo le pasaba siempre Robinson, o le pasaba McKennie, o le pasaba Balogun, que siempre arrastraba a alguno de los defensores. Por lo tanto, en ese retroceso, en defender hacia atrás por obligación, por cómo movía la pelota a una gran velocidad Estados Unidos, Paraguay entró en muchas complicaciones. Y te estoy hablando de un desarrollo general, porque los primeros 5 minutos el partido parecía que iba a ser un ida y vuelta, porque Paraguay tuvo algún lanzamiento de afuera del área, alguna aproximación en los últimos metros, y Estados Unidos ya había tenido una chance clara antes de su primer gol. Pero al minuto 7, cuando se mete el gol en contra de Bobadilla, en estas jugadas que arrancaron por la banda, combinando Pulisic y los demás futbolistas, en un centro al área, y Bobadilla se encuentra con la pelota y se lo mete en arco propio. Bobadilla, otro de muy flojo partido. Ahí ya Estados Unidos tomó el control total. A partir del minuto 7, cuando se mete el gol en contra, Paraguay, Estados Unidos hizo lo que quiso. Justamente porque el esquema es mentiroso. Por eso siempre digo, gente, una cosa es en el dibujo lo que te muestra el esquema, las aplicaciones o lo que sea, o inclusive la propia FIFA o la transmisión cuando te muestra la alineación de un equipo, y muy diferente es lo que se ve en el campo de juego. Ni hablar la gente que seguramente esté en el estadio, no es mi caso, pero si uno analiza detalladamente esos movimientos, sobre todo, te repito, de Serginho Dest, de Robinson, de Pulisic, que era uno más en el medio, y claro, es un pase más. Ya tenés un pase más en salida, lo cual obliga a Paraguay a tener que salir más adelante. Y Paraguay no es un equipo veloz en retroceso. Y encima, tenés ya al 4 amonestado de entrada, se te hace un lío bárbaro. Y así fue como Estados Unidos empezó a manejar la pelota, empezó a generar peligro, a tener más chances claras a la hora de opciones de pase, porque sobre todo con Rim y con Richards tenía en salida situaciones donde ellos avanzaban varios metros, donde conectaban con McKennie, con Adams, donde Tillman también muchas veces se cerraba y era una opción de pase. ¿Por qué se cerraba Tillman? Para dejarlo pasar a Serginho Dest, que generó mucho peligro en esa primera mitad.
Y a Paraguay le costó un montón, porque Junior Alonso también la pasó mal con el propio Serginho Dest en toda esa primera mitad. Y daba la sensación de que el partido pintaba para una paliza histórica, que igual es una paliza histórica, pero pintaba para mucho más goles realmente por lo que fue esa primera mitad. Y siguió Estados Unidos atacando. Paraguay, las pocas veces que tenía la pelota, alguna conducción de Gómez, lo buscaba Enciso, pero no podía y la revoleaban alto, sobre todo los defensores, porque les costaba mucho. Le costaba Gustavo Gómez en los duelos, le costaba Alderete también, porque justamente la figura de Balogun fijaba esas marcas y eso provocaba que Pulisic tenga espacio para maniobrar, recortar, gambetear. Lo mismo en Adamsen, sobre todo en recuperaciones, porque era el control en la mitad de la cancha, y McKennie el manejo de la pelota para empezar a crear en la fase más ofensiva. Y el segundo gol, por ejemplo, también de Balogun, que es un gol muy bueno, otra gran jugada de varios pases, se la da Pulisic, que otra vez participa en el gol. En el otro no cuenta en la estadística porque fue gol en contra, pero claro, ese gol en contra viene de otra jugada. Por eso digo, no miremos mal las estadísticas. A ver, gol más asistencia, ya te analizo el partido y listo, duelo ganado. No. ¿Cómo se provocó ese gol? ¿Cómo se provocó esa asistencia? Y Balogun apareció para convertir el segundo tanto, el delantero que también tuvo un gran encuentro porque fue una incomodidad total para el sistema defensivo de la selección de Paraguay. Entonces, ya tenías a un delantero que se movía, ya ibas 2-0 abajo, estabas complicado, evidentemente. Entonces había que ver cómo lo podía encontrar la selección de Paraguay, con pelota sobre todo, porque Estados Unidos hasta presionaba muy bien en salida, presionaba bien los delanteros, presionaba bien Serginho Dest, McKennie, Adas, porque tenía tomado los volantes de Paraguay, porque claro, Paraguay sabe saltear líneas, ganar en la pelota parada, alguna pelota dividida para que le pique el espacio a algún jugador, pero en este tipo de situaciones, cuando tiene que agarrar la pelota en medio campo, los Bobadilla, los Cubas más en salida, Gómez también, que le costó un montón el primer tiempo, y Enciso, que es el jugador de más jerarquía de este equipo, evidentemente si ellos no entran en contacto con la pelota, si Paraguay no tiene mucha salida, porque sus defensores no son muy técnicos, lógico está que un equipo que lo presione, que tiene más técnica para manejar la pelota, lo iba a hacer destrozos a lo largo del encuentro. Y siguió insistiendo Estados Unidos porque siguió generando situaciones a partir de Balogun, aproximaciones al área de Robinson. Es que el segundo gol ni lo describí. Imagínate que estoy tan pendiente del juego, no describí el segundo gol y que ahora me acordaba, porque pasaron tantas situaciones en el partido que uno quiere comentar todo y no olvidarse. Te hablaba de la estadística, fíjate que hasta yo mismo de Gagá casi me olvido. El pase previo de Robinson que le mete al espacio al futbolista Pulisic, porque claro, Pulisic hace la asistencia, Balogun el gol y la estadística, ¿qué te van a decir la gente de las redes sociales? No, pero lo que importa es el gol y la asistencia. Y te empiezan con lo de GA, goles generados. No. Mirá Robinson el pase previo, que Robinson hizo un partidazo sensacional. Un pase previo pinchado, que también, ante una defensa en estático, que no sabía si presionar hacia adelante, si esperar a los Estados Unidos, que encima se le venía y le venía, evidentemente, Pulisic fue inteligente, picar el espacio sobre la izquierda, como hizo todo el primer tiempo Estados Unidos, va por encima del jugador amonestado que es Cáceres, y ahí ya picando el espacio la tira al medio y la empuja Balogun muy bien para el segundo gol. Pero fíjate, ese pase previo no sale en la estadística de Robinson, no va a salir, pero fue tan importante como el desmarque de Pulisic, la subida y la aparición en el área de Balogun. Por eso el gol no es solamente quién lo hace, ni siquiera quién asiste, hay que ver toda la jugada completa, porque el fútbol se juega con pelota y se juega sin pelota, y hay varios factores para llegar al gol. Se pone 2-0 Estados Unidos, seguía generando peligro y más peligro, y llega el tercer gol en el cierre del primer tiempo, que es ya la frutilla del postre. Otra jugada también de varios pases, Tillman, que se cerró mucho también, repito, porque era un pase más en la mitad de la cancha. Ustedes imagínense, teniendo que recuperar Cubas con Bobadilla, Enciso tenía que bajar mucho a recibir. Almirón, que muchas veces gusta jugar por el costado para meter un cambio de ritmo, pero tampoco podía enganchar hacia adentro, porque no tenía opción de pase. Evidentemente Diego Gómez, que jugó también muy abierto para hacerle las ayudas a Cáceres en la primera etapa, porque no podía. O también por el otro lado. Era muy difícil, porque tenés a los dos volantes, tenés a Pulisic que ayuda en el medio campo, Serginho Dest y Robinson dando amplitud, y encima tenés un pase más con Tillman que se cierra mucho. ¿Cómo le saca la pelota a ese equipo? Tillman se la pasa a Balogun también, hace una jugada muy buena, recorta contra Alderete, recorta contra Gómez también, contra Gustavo Gómez, el capitán de Paraguay, le pega de zurda, un golazo inatajable, el 3-0 de Estados Unidos, que cierra un primer tiempo de oro, realmente de lo mejor que hemos visto de un equipo hasta ahora en 4 partidos del Mundial. Este primer tiempo
de la selección estadounidense de Mauricio Pochettino. Y Alfaro tenía que empezar a mover cosas, evidentemente, para el segundo tiempo. Sale Pulisic al descanso. Realmente no sé, por Berhalter salió. No sé si es por un tema físico que lo sacó Pochettino, si lo quiso cuidar para los siguientes partidos. Entiendo que 3-0 es una buena diferencia, pero estás contra Paraguay. Tampoco es que estás jugando acá contra un regional de amigos. Y me llama mucho la atención ese cambio. Pero repito, salvo que el propio Pulisic o Pochettino diga que sea por un tema físico, que ahí tendría sentido, que quizás no estaba al 100%, me llama mucho la atención ese cambio, aún así, por más de que haya jugado solo 50 minutos, es decir, los 45, más los 5 de adición o 6 que dieron en el primer tiempo, fue una exhibición lo de Pulisic, realmente, sensacional, de los mejores partidos que ha tenido en su carrera en general, y tiene para elegir en los diferentes clubes que ha estado, y en la propia selección también. Entra Berhalter, que es un jugador más para volantear, para hacer una opción de pase más, no tiene ese tipo de desequilibrio por dentro y de manejo en conducciones, en velocidad con la pelota, como sí lo tiene el propio Christian Pulisic. Sale Bobadilla, entra Mauricio, el autor del único gol de Paraguay en el partido, y ahí en esa segunda mitad Paraguay tuvo dos claves: el manejo de Enciso, que fue mucho más presente en el juego, se ofreció mucho más como opción de apoyo en el pase, también la posición de Gómez, que fue importante en este equipo, porque se vio un Gómez que se cerró un poco más, empezó a tener más llegada al arco, tuvo dos situaciones, una que él fuerza un remate desde la derecha, después tiene uno de afuera del área. No fueron remates muy peligrosos para el arquero, pero sí ya por lo menos empezaba a ser más presente Uruguay. Lo que pasa es que le faltó mucho más circuito de pase, y Estados Unidos presionaba muy bien, y encima Pochettino fue inteligente porque él sabía que si Paraguay se le venía encima en la segunda mitad, ¿qué hace Pochettino? Ya te manejé la pelota todo el primer tiempo, te puse todo un equipo para no quedar mal parado atrás, con esos tres centrales, te pongo todos jugadores creativos para manejarte la pelota y yo imponer el ritmo. Ahora, segundo tiempo, te pongo velocistas para contragolpear. Por eso entra un Timoteo Weah, por eso entra un lanzador como Giovanni Reina también, y ahí con esos cambios, igual entraron más tarde, no es que entraron tan temprano, pero sí evidentemente ayudó, porque los jugadores presentes en cancha sí saben jugar en velocidad los espacios. Imagínate, contragolpeás con un Robinson, Serginho Dest, una galopada, evidentemente te hacen diferencia. Tillman también sabe jugar a la velocidad, Balogun lo mismo. Entonces, claro está que simplemente con los mismos jugadores y un cambio mínimo podía jugar a contragolpear con un equipo bien ordenado, porque Paraguay tuvo bastantes problemas para generar fútbol. Si bien se manejaban Enciso y en Gómez, dos clave en ese segundo tiempo, Almirón también ya más tirado hacia la derecha, enganchando hacia el medio, participando en el juego, le costó generar situaciones. Si vamos al caso, en esa segunda mitad estuvo más cortado el partido, porque estuvo más repartido la pelota, porque Estados Unidos ya con Berhalter fue un volante más, por lo tanto casi que parecía más que un falso 5-3-2 como lo mostramos en la primera mitad, pasaba a ser ya de 4 volantes casi y 2 delanteros, porque era Tillman y Balogun prácticamente los únicos delanteros del equipo, y después los otros desde atrás ayudando. Y evidentemente ahí esto le permitió a Paraguay tener otro tipo de manejo de pelota, pero claro, esto hace que los laterales tengan que subir más, arriesgar más tanto Junior Alonso, que fue amonestado en el segundo tiempo, arriesgar más el propio Cáceres, que después fue cambiado por Velázquez, y ahí ya Paraguay no se encontró con mucha idea con pelota, porque el problema en el primer tiempo no solo fue el manejo de la pelota, sino sin pelota en defensa. Y acá en la segunda mitad tuvo muchas dificultades el equipo de Alfaro. Entró Arce, que generó un poco más peligro que un Sanabria, que no se lo vio conectado. También atacando a los espacios Mauricio, sí generó alguna que otra, y el gol viene de él. Por cierto, que fue una jugada de lanzamiento del arquero Gil. Una serie de rebotes, le queda la pelota al Almirón, controla bien Enciso, y Enciso se la da un pase abierto a la izquierda, para que llegue ahí el futbolista Mauricio y convierta el gol del descuento de Paraguay del 3-1. Faltaba un largo rato ya para que termine el partido, entonces le daba tiempo a Paraguay, minuto 73, teniendo en cuenta que a veces se corta el partido, que adiciona muchos minutos. No está mal, solo 2 goles de diferencia faltando más de 20 minutos, pero evidentemente Paraguay no mostró respuestas como para acercarse en sí. Entonces ya en ese tramo final del partido empiezan a entrar los cambios, entra Pepi, entra Reina, que estuvo bien en el partido, generó algunas faltas. Reina es el más parecido a Pulisic en las características, no tan explosivo a la hora de conducir la pelota, pero sí en cuanto al entendimiento del juego, en los pases, en los metros finales, la aparición en 3 cuartos, y encima
ya en la última jugada hace un golazo impresionante. Es que realmente es para que en vivo y en directo uno se levante, agarre las manos y empiece a aplaudir, porque es una locura. Una secuencia de pases, McKennie empieza a agarrar la pelota, ya había tenido algunas llegadas al área, algunos desmarques de Timothy Weah, de Tillman también, que salió por Giovanni Reina. Algunas aproximaciones, centros que no terminaban de enganchar, que despejaban a veces los defensores o el arquero Gil, pero lo que fue ese cuarto gol, secuencia de varios pases, tocando la pelota durante un largo rato, habría que ver en cuánta cantidad lo hizo, pero ni siquiera se trata de cantidad, olvidémonos, mira, hasta yo caigo en lo que es cantidad de números, por eso digo que no es importante la cantidad, es la calidad de los pases. Pases claros, precisos, donde vos ves al rival desesperado ya sobre el final del partido, toque, y Freeman, que en el segundo tiempo se adelantó más, Freeman que actuó de lo que sería el primer central de los tres, lo que se dice stopper por la derecha, en esa triple defensa. Cuando sale Serginho Dest en el tramo final, que entra Timothy Weah por él, que el propio Timothy Weah tuvo un remate lejano, que estuvo cerca de entrar. De hecho, se la tapó el arquero Gil, no cobraron córner. Ahí medio gagá de parte del cuerpo arbitral. Que hablando del cuerpo arbitral, sí le aplaudo una decisión, que fue una amonestación al Mirón, que se tiró claramente. El VAR lo fue a revisar en un tiro libre peligroso que era Paraguay. Y de ahí el árbitro corrigió, no cobró la falta y le sacó amarilla por simular al Mirón, porque le había sacado amarilla al jugador de Estados Unidos. Eso sí, me parece una buena decisión, pero lo del córner está bien, puede pasar. Como terminó 3-0 en ese momento, o iba 3-1 ya, y después terminó 4-1, pasa de largo, pero evidentemente hay que marcarlo, porque no deja de ser también un error. Ahora bien, en esa jugada, como decía, el cuarto gol, secuencia de pases, Freeman que ya actuó más casi de lateral, porque ahí, claro, cuando sale Serginho Dest pasa a una línea de 4, Robinson ahí en defensa con Richards y con Rin, la saga central, y Freeman ya un poco más abierto a la derecha, que participa, le da el pase a Giovanni Reina, que queda al borde del área, le pega un cachetazo en 3 dedos, hermoso, para ya cerrar lo que fue el partido. Una exhibición absoluta de Estados Unidos, hasta los suplentes entraron muy bien, un partidazo de sus futbolistas, realmente Pochettino entendió el partido. Cómo saber jugar con espacios en el segundo tiempo, cómo manejar la pelota en el primero, encontrar esos puntos débiles de Paraguay. Y Alfaro nunca pudo encontrar la vuelta, ni para anular a Estados Unidos, ni para generarle peligro en el ataque en el primer tiempo, ni tampoco para poder superarlo en el segundo tiempo a partir de más protagonismo con pelota. Entonces, esto marca lo que fue el partido. Un contraste entre un equipo y el otro, y como digo, un baile total absoluto de Estados Unidos. Yo, como una persona que le encanta ver fútbol, he disfrutado una maravilla este encuentro. Así que si querés opinar, si querés comentar respecto de cómo viste este Estados Unidos 4, Paraguay 1, ponelo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos. Hasta luego y que viva Treyes.